Buenos días, ¿cómo les va? Les presento, mi nombre es Pablo Klein, yo soy médico cardiólogo e intensivista, tengo formación en terapia intensiva de trasplantes y de viejo me puse a hacer estadística para ciencias de la salud. Eh, Les quería agradecer la presencia, quería agradecer a la gente de AstraZeneca la posibilidad de poder tener esta reunión. Y la idea era, en los próximos minutos, discutir algunas novedades con respecto al manejo de la hipercalemia, algo que, por lo que estuve viendo con respecto a las especialidades que tienen ustedes y que compartimos, nos permea a todos en forma transversal y realmente tiene alguna relevancia como para tener en cuenta. No sé si quieren apagar la luz acá adelante. Bueno, en primera instancia, ¿por qué discutir aspectos vinculados al potasio? Básicamente vinculado al riesgo que conlleva. Y de la mano que en los últimos años, y en forma creciente, y cada vez con una tendencia mucho más asertiva, estamos ante la posibilidad de ofrecer terapias farmacológicas a distintos grupos de pacientes, en particular pacientes con diabetes, pacientes con enfermedad renal crónica, en particular cuanto más avanzada, más el potencial beneficio, y con insuficiencia cardíaca, hoy en día sabemos en todo el espectro de la función ventricular, que modulan el comportamiento del sistema renina, angiotensina, aldosterona antidiurética. Y en la medida de la modulación existe el riesgo potencial del desarrollo de hipercalemia. En la medida que el desarrollo del riesgo de hipercalemia es real, tenemos el riesgo potencial de lo que está detrás de la hipercalemia, que es el riesgo de muerte súbita. Si nosotros miramos la morfología de la curva en relación con la probabilidad de muerte de los pacientes en relación con los niveles plasmáticos del potasio, vemos que tiene una clara curva donde el riesgo está distribuido en forma de U. Y la forma de U, si ustedes se fijan, tiene el nadir, el punto más bajo, en los niveles del rango normal de potasio, 3.5 a 5, y tiene una elevación hacia la izquierda en relación con los valores vinculados a hipocalemia, y tiene una elevación hacia la derecha en relación con los niveles vinculados a hipercalemia. Ustedes saben que en la medida que el potasio está vinculado a la actividad eléctrica del corazón, cuando las células alcanzan un potencial de despolarización diastólica que supera los menos 65 milivolts, teniendo en cuenta que los cardiomiocitos, como las neuronas, como el resto de las células, mantienen un gradiente intracelular, básicamente vinculado al potasio, en contra del gradiente de concentración, y esto lo hacen con consumo de energía, o sea, ATP, máximo aprovechamiento en el contexto de glucólisis aeróbica, el potencial de membrana en reposo se mantiene en un punto de menos 65 y cuando la célula lo alcanza, despolariza un potencial de acción. Si la célula está hiperpolarizada porque el paciente tiene hipercalemia, ¿sí?, y está hiperpolarizada, no se alcanza el menos 65 milivolts y no se desarrolla potencial de acción. ¿De acuerdo? Con lo cual se van a desarrollar bradiarritmias y la muerte en el contexto de hipercalemia será en el contexto de bloqueo B completo / asistolia. Si el paciente desarrolla hipocalemia, significa que con mucha facilidad alcanzará el punto de corte de menos 65 milivolts, activará potenciales de membrana en reposo con mucha facilidad y el riesgo estará vinculado a taquiarritmias. ¿Por qué? Porque se facilita el gatillo de un potencial de acción. ¿De acuerdo? Y las taquiarritmias que pueden ocurrir dependerá de la cardiopatía estructural del paciente y la presencia de condiciones que faciliten la isquemia miocárdica o no. Y será fibrilación auricular, aleteo auricular, taquicardia auricular paroxística o, desde el punto de vista del riesgo ventricular, taquicardias ventriculares autolimitadas sostenidas o fibrilación ventricular. Entonces, a la izquierda, vinculado a hipocalemia, riesgo de taquiarritmias. A la derecha, vinculado a la hipercalemia, muerte en el contexto de hipercalemia, sin opción, vinculado a el desarrollo de asistolia, bloqueo B completo.
Comento esto porque en alguna bibliografía clásica se plantea el riesgo del desarrollo de taquiarritmias en el contexto de hipercalemia, cosa que desde el punto de vista electrofisiológico eso no es viable. ¿De acuerdo? Así que teniendo esto en cuenta, la charla va a estar dirigida a hipercalemia y el riesgo que esto conlleva. Fíjense que son distintas curvas, hay familias de curvas. Y las familias de curvas están vinculadas a la presencia de cada una de las patologías con las cuales nosotros tenemos que estar en contacto con nuestros pacientes. Y tendrán un gradiente de riesgo latente desde diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica avanzada, por supuesto, en el máximo quintilo de riesgo va a estar el grupo de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, siendo diabéticos y en un contexto de enfermedad renal crónica avanzada. ¿De acuerdo? Entonces, este es un punto muy importante porque nos permite, al comprender esto, situarnos por qué vamos a abordar esto y cuál es la relevancia clínica que nos permea a todos en este sentido. La visión que se genera en todo en este contexto es una visión claramente integradora, donde debemos ver a los pacientes como una unidad y cada uno lo verá con el aspecto de su especialidad, pero el paciente es un todo y la visión cardio-reno-metabólica realmente abarca más una visión completa de dónde estamos parados en esta condición. No solo eso, sino que aparte, si nos centramos desde el punto de vista docente, del aprendizaje, de poder intentar ir al fondo en un tema, en la hipercalemia, las especialidades con que se vincula la condición de hipercalemia son todas las que vemos acá y ni siquiera se agota en esta lista. Así que me parece que es muy importante que como distintas especialidades abordamos este problema, por ahí tengamos la posibilidad de dar detalles y de pensar todo más en conjunto. Si vamos a hablar de hipercalemia, tenemos que definirla. Y como verán, distintas sociedades, en particular las cardio versus las nefro, tienen un punto de corte para definir hipercalemia que tiene una ligera diferencia. En general, las guías cardio hablan de un punto de corte tope de 5 y las guías nefro un punto de corte tope de 5.5. Esto probablemente esté vinculado más a la cuestión de tiempo de desarrollo. Los nefrólogos, en el contexto de la diálisis, en particular de la hemodiálisis, conllevan la situación del intervalo interdialítico largo, intervalo interdialítico corto, y en ese contexto, vinculado al tiempo y a los mecanismos de compensación, suelen coexistir con niveles de potasio ligeramente más elevados que los que vemos la mayoría de las otras especialidades en este contexto. Entonces, las guías nefro hablan habitualmente de un punto de corte a partir de 5.5, pero realmente coincidirán conmigo que es una discusión bastante menor en cuanto a la existencia o no de hipercalemia. Nosotros a los fines de la charla, en líneas generales, nos vamos a manejar con un punto de corte de 5, porque en cuanto a la seguridad del paciente, hablar de 0.5 mil equivalentes me parece que no es tan claro. Cuando hablamos de riesgo vinculado a hipercalemia, hablamos de riesgo vinculado a los cambios del electrocardiograma. No hay riesgo de hipercalemia si no está vinculado a cambios del electrocardiograma. Y esto lo vemos cotidianamente en centros con cirugía cardiovascular, en la medida que la cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea conlleva la utilización de cardioplegia para que el cirujano pueda hacer la cirugía en un contexto de un corazón quieto y un campo quirúrgico sin sangre. ¿De acuerdo? Para eso necesita parar al corazón en diástole, no solo para hacer la cirugía, sino para que las reservas de ATP en los cardiomiocitos estén lo más parecidas a intactas y que en el momento de terminar la cirugía, soltar el clamp y permitir el flujo sistémico y coronario, al desvincularlo de la circulación extracorpórea, el corazón arranque con la menor necesidad de inodilatadores posible. ¿De acuerdo? Así que esto lo vemos
cotidianamente, donde vemos un gradiente de conductas. Cuando al paciente se le administra solución cardioplégica, tengan en cuenta, solución cardioplégica es básicamente potasio. Si el potasio tope normal que admitimos en sangre, 5 o 5.5 según la discusión, cardioplegia es una solución de 40 milequivalentes por litro, que se administra al nivel del flujo coronario y se administra de a 250, 500 centímetros cúbicos en menos de 30 segundos, con lo cual se para el corazón en diástole y comienza la perfusión de la circulación extracorpórea. Entonces, esto es lo mismo que nosotros vemos en el área de emergencias, en la terapia intensiva, en la unidad coronaria, en sala general, en las salas de diálisis, donde nos toque interactuar con los pacientes. Lo primero que aparece son las muy reconocidas por todos nosotros, ondas T picudas, ¿sí? Para los residentes quieran que quede más bonito en la historia clínica, ondas T acuminadas en la cara anterior, ¿de acuerdo? Son las ondas T picudas, que son simétricas, no muy distintas de lo que se ve en isquemia subendocárdica anterior, simétricas, ¿de acuerdo? Si el gradiente de potasio en plasma sigue aumentando, lo que nos vamos a encontrar es que persiste la existencia de las ondas tepicudas, se ensancha el QRS y aplana la amplitud de la onda P y se alarga el intervalo PR. Conforme sigue aumentando el nivel de potasio, se pierde el ritmo sinusal, que pasa a ser nodal, con QRS anchos, aberrantes y una alteración muy clara de la repolarización de la onda P. ¿De acuerdo? Finalmente, lo que ocurre es bloqueo de completo o asistolia directamente. ¿Sí? Así que esto es muy claro, tanto cuando se genera la hipercalemia como al revés, cuando se mejora el nivel de potasio y sale de la hipercalemia. Eso lo vemos tanto en la salida de la circulación extracorpórea, cuando se libera el efecto de la cardioplegia, como cuando nosotros tratamos un paciente hipercalémico en emergencias, en la terapia intensiva, en unidad coronaria, en sala general o en la sala de diálisis. ¿De acuerdo? Tanto el gradiente de empeoramiento como el gradiente de mejoría siguen esta secuencia. ¿De acuerdo? Hay una situación en la cual todos, si no estuvieron, van a estar alguna vez y más de una vez en contacto, que es lo que se denomina pseudohipercalemia. Pacientes con niveles elevados de potasio en la analítica, pero que no tienen cambios del electrocardiograma. No hay hipercalemia real si el paciente no tiene impacto del electrocardiograma. ¿De acuerdo? Ese es un punto para tener en cuenta. Otro comentario para hacer es que mucha de la bibliografía de la correlación entre los valores de potasio y el aspecto morfológico del electrocardiograma está vinculado a que inicialmente esto se produjo a partir de rescatar la información de pacientes renales crónicos terminales que estaban en diálisis y faltaban a 1, 2 o 3 sesiones de diálisis y obviamente era el paciente que sobrevivía a esa situación. Pero esos pacientes con la función tiempo, ¿sí? En la medida que ocurre el tiempo y esto es repetido y esto ocurre con más tiempo de evolución y se ponen en marcha mecanismos de adaptación, pueden ocurrir valores más altos sin tanto compromiso del electrocardiograma. Habitualmente, lo que vemos en la práctica cotidiana, como los tiempos son menores que al desarrollo en 72, 96 horas, o porque el paciente se muere y no lo tenemos disponible para ver esto, o porque la tolerancia al desarrollo de cambios del electrocardiograma en el contexto de hipercalemia es menor, vemos que con valores más bajos de potasio se alcanzan las alteraciones que estuvimos revisando en estos minutos. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy importante siempre que tenemos un paciente con hipercalemia por los valores de laboratorio, tenemos que hacer de emergencia un electrocardiograma para poder evaluar el correlato que tiene y conocer aparte la emergencia o no en la que estamos situados con ese paciente en particular. ¿Sí? También puede pasar al revés, que de un paciente que conocemos su electro, le estuvimos administrando fármacos que inhiben el sistema renina, angiotensina, aldosterona antidiurética y que ahora tiene un electrocardiograma con QRS ancho que antes no tenía. O que tiene un bloqueo de primer grado que no tenía y no le dimos amiodarona, no le dimos betabloqueantes, no recibió ivabradina, no recibió ningún antagonista cálcico, no tenía digital.
¿De acuerdo? Así que en ese contexto tenemos que sospechar que tenga hipercalemia y obviamente el camino es el inverso, desde el electro irá a chequear el potasio. ¿Sí? Así que este es un dato sumamente importante. Si nos levantáramos, si nos fuéramos ahora de la charla, ya con eso tenemos un concepto absolutamente claro de la relación entre electro y potasio. Esta lista, a mano alzada, incluye una serie de causas con las cuales todos, cotidianamente, en más o en menos, pueden estar vinculados al riesgo de hipercalemia en el contexto de nuestra práctica clínica. Ustedes podrán agregar, si quieren, otro tanto, pero todas estas situaciones, incluso las tengamos bien advertidas o no las tengamos bien en la esfera consciente, realmente se generan. Ejemplo, muchos de ustedes manejan en algún momento del estadio del paciente infusión de noradrenalina. Y si manejan noradrenalina, es un agonista alfa periférico que se vincula a la generación de hipercalemia. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan desde el punto de vista farmacológico, todo lo que generan los agonistas alfa también lo generan desde el punto de vista metabólico, estoy hablando, los bloqueantes beta. Agonistas alfa, bloqueantes beta, desde lo metabólico hacen exactamente lo mismo. Y esto los nefrólogos por ahí lo tienen más en consideración de lo que lo tenemos los cardiólogos, en la medida que esto lo tienen que transcurrir en contexto de menor reserva renal. ¿De acuerdo? Pero los betabloqueantes también pueden generar hipercalemia. El uso de heparinas, eso nos traspasa a todos absolutamente, genera el riesgo de desarrollo de hipercalemia. Cada día usamos menos digital, pero también lo puede generar. Para que tengan una idea, eso que yo estoy a cargo en Fundación Favaloro, se internan entre el 90 y el 95% de los pacientes con insuficiencia cardíaca o más. El 17% suelen entrar con digital, se van de alta el 2% con digital. Así que el uso de digital sigue siendo sumamente extendido en pacientes tengan indicación o no la tengan y les damos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tienen algún grado de disfunción renal, el porcentaje de diabetes no es menor y sigo la rueda en ese sentido. ¿De acuerdo? Incluyendo algunas condiciones que son frecuentes, por ahí en medicina de trasplante la vemos mucho más, como es la acidosis tubular renal distal tipo 4, es una condición de tubulopatía crónica vinculada al uso crónico, es un efecto adverso del uso de inhibidores de calcineurina, ciclosporina, tacrolimus, ¿de acuerdo? Y que en forma crónica generan tubulopatía con la generación de bicarbonaturia y se asocia a hipercalemia. En emergencia, en la terapia intensiva, en la unidad coronaria, incluso en nefrología no se la suele considerar tan a flor de piel en los diagnósticos diferenciales. En trasplante sí. Y es una condición que cuando uno empieza a ver en forma creciente, revisa en PubMed cuántas publicaciones vinculadas a acidosis tubular renal hay, y uno ve que tiene un crecimiento que es exponencial. ¿Y qué está viendo? ¿Más? No, estamos detectándola más, sabemos qué es lo que tenemos que ir a buscar en ese sentido. Y un montón de condiciones que ustedes van a ver, incluyendo el uso de inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona antidiurética que usamos en forma creciente. Todos conocerán el desarrollo que desde el punto de vista de la propaganda creo que ha sido genial, que es el desarrollo del concepto de los cuatro fantásticos. Como título suena ridículo. Pensar en cuatro fantásticos en relación con pacientes con insuficiencia cardíaca realmente es una pegada desde el punto de vista del gancho, de recordarlo, porque hoy uno sabe que en pacientes con insuficiencia cardíaca vinculada a compromiso severo de la función ventricular, entendida como una fracción de eyección por debajo del 40% por eco o por cámara gamma, la utilización de estos cuatro tipos de fármacos disminuye la mortalidad y disminuye la tasa de reinternación. Solamente la asociación valsartán-sacubitril baja el riesgo de muerte en un año en un 20%, mortalidad por todas las causas. Solamente los ARNIs bajan el riesgo de reinternación en el primer año en un 20%. Y obviamente los cuatro sumados lo generan mucho más, de los cuales
sin considerar los beta-bloqueantes y lo que comentamos con respecto a hipercalemia, el uso de valsartán, sacubitril e inhibidores de los receptores de mineralocorticoides, los antialdosterónicos, espironolactona, eplerenone, finerenona y en no mucho tiempo más los antagonistas de la síntesis de aldosterona tienen el riesgo del desarrollo de hipercalemia. En este esquema, los SGLT2 tienen la capacidad de bajar hasta en un punto la calemia, así que en este aspecto del riesgo, hiperpotasio, los SGLT2 serían promotores de una disminución del riesgo. Pero en líneas generales, el combo de los cuatro sí genera el riesgo de hipercalemia, pero en una condición de mejoría potencial del pronóstico que es sumamente importante. Muy bien, esto está claro, todos conocemos a los cuatro fantásticos y nos reímos un poquito cuando alguien los menciona, pero estos son datos de la semana pasada, el Congreso de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos mostró que en un contexto donde tienen recursos, no son nuestra sociedad, nuestro sistema de salud, nuestra disponibilidad de medios, Sociedad Europea de Cardiología, la utilización de fármacos comprobada eficacia en la mejoría del pronóstico de endpoint duros, muerte, o endpoint blandos, disminución de la tasa de reinternación, mejoría de la capacidad funcional, se utilizan en forma no óptima. Y si uno se fija, los cuatro fantásticos se utilizan una tasa inferior al 10%. No tenemos datos de nuestro sistema de salud, de nuestra sociedad, pero creo que todos sospechamos que ni siquiera deben llegar a esto. ¿De acuerdo? Por lo cual, esto es un dato como para tener en cuenta. Cuanto más los médicos estén en conocimiento de esto, cuanto más las entidades nos permitan implementar estos tratamientos, el riesgo de hipercalemia subirá mucho más todavía. Nefrología también está avanzando en una estandarización de sus terapias para pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Hoy en día disponen, yo lo llamaría de 3 fantásticos y medio. ¿Sí? Tienen 3 que están claros, todo el mundo los reconoce, con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibidores SGLT2 y los nuevos antialdosterónicos no esteroides. Y a partir de la publicación del estudio Flow, algunos ya colocan en esta serie también a los agonistas GLP-1, ¿sí? Semaglutide, que fue el fármaco con que se hizo el estudio Flow. Así que con 3 o con 4 fantásticos, los nefrólogos también avanzan en la inhibición del sistema, y no solo que avanzan en la inhibición del sistema, sino que por definición ellos manejan pacientes con menor reserva renal, por lo cual el riesgo de hipercalemia está absolutamente mucho más a la vuelta de la esquina que en cualquier otra condición. Si revisamos una actualización de las guías CADIGO, ¿sí? La Biblia Nefro para el manejo cotidiano, que se publicó el año pasado, vemos que en primera, en segunda o en tercera línea siempre hay alguna recomendación para la implementación de bloqueo antineuroendocrino. Obviamente, si lo damos vuelta, riesgo del desarrollo de hipercalemia. ¿Sí? Desde ese mismo punto de vista, la guía CADIGO nos propone, bueno, ya que vamos a darle fármacos que mejoran el pronóstico, y así como en cardiología, una especialidad absolutamente vinculada desde hace más de 30 años a los ensayos clínicos y a los acrónimos, utilizamos en cardiología el acrónimo MACE, ¿sí? Por Major Adverse Cardiac Events. En nefro se ha generado un equivalente que es MAKE, Major Adverse Kidney Events. ¿De acuerdo? Obviamente, si lo miramos desde la vertiente cardio, será riesgo de insuficiencia cardíaca, arritmias supraventriculares, muerte súbita, infarto, stroke, según lo que estemos evaluando. Y para los nefros será progresión de los niveles de creatinina, aumento de la proteinuria, ingreso a diálisis, muerte renal. ¿De acuerdo? Así que la muerte renal suele ser de origen cardiovascular, por otro lado. ¿Sí? Así que, en ese sentido, para pensar en el riesgo de los MAKE, ¿sí?
la guía CADIGO nos propone, mire básicamente dos eventos, mire el potasio y mire el comportamiento de la creatinina. Si el potasio no sube, es decir, se mantiene en el rango de normocalemia y la creatinina no sube más de un 30%, siga para adelante. Implemente fármacos y sabemos todos que aquí cuanto más mejor. A mayores dosis de bloqueantes del sistema, intentando a las máximas dosis toleradas desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista clínico, mejor el pronóstico y mayor será la disminución de la tasa de eventos. Y nos dice, por un lado, si el paciente desarrolla hipercalemia, revise drogas concurrentes, ya hemos visto alguna pequeña lista, modere la ingesta de potasio, capítulo el que nos vamos a meter en las próximas diapositivas, y considere diuréticos, bicarbonato de sodio y quelantes de potasio, o como le gusta llamar a los españoles, captores de potasio. ¿De acuerdo? Y en cuanto al aumento de la creatinina, nos dice busque un nefrólogo perspicaz para que revise las causas de injuria renal aguda. Hay condiciones que uno por ahí no las piensa desde el punto de vista de riesgo, pero la mera utilización de furosemida implica ingresar al paciente en un circuito de un 5% del riesgo de nefritis tubointersticial aguda. Y no es algo que esté en nuestro radar cotidiano. La mera utilización de PPI, inhibidores de la bomba de protones, implica un 35% del desarrollo de nefritis intersticial aguda y crónica. Y así siguen las firmas. ¿De acuerdo? Fármacos que utilizamos en forma regular, masiva, implican el riesgo de hipercalemia y de deterioro de la función renal. Corrija la depresión de volumen. Esto que hasta hace un tiempo sonaba medio de perogrullo y fuera de lugar, ustedes saben que con el agregado de los SGLT2, inhibidores SGLT2, básicamente en PAIDAPA, ¿sí? Las glifosinas, lo que se genera es una pérdida de volumen. La glucosuria arrastra agua y sodio, es uno de los tantos mecanismos por los cuales mejoran el pronóstico de estos pacientes, pero es solo uno, pero obviamente nos obliga a disminuir las dosis y probablemente a abolir los diuréticos y a pedir a los pacientes que se hidraten más agresivamente de lo que nosotros les recomendábamos históricamente. Así que descartar que no haya hipovolemia es un dato importante. Reevalúe medicaciones concurrentes, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroides, y considere estenosis de la arteria renal, la presencia de diabetes, enfermedad coronaria en un paciente con enfermedad renal nos obliga a pensar que tenemos que descartar que no haya enfermedad renovascular en el contexto de administración de IECA SORA2. ¿Sí? Así que nos plantean que solamente debiéramos reducir las dosis o abolir el uso de inhibidores de la enzima de conversión o bloqueantes de los receptores de angiotensina si todas estas terapias de mitigación fueron absolutamente ineficaces, cosa que tendrían que traspasar una serie de barreras para que realmente las consideremos ineficaces. ¿De acuerdo? Pero si por un lado estamos viendo el gran y potencial beneficio del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en un montón de situaciones, la verdad que no estaría siendo la mejor opción disminuir las dosis o directamente abolirlas, porque evidentemente vamos a perder beneficios. En las próximas diapositivas vamos a ver cuánto está descrito. Entonces, la guía CADIGO nos plantean algunos datos con respecto a la hipercalemia y el uso de bloqueantes del sistema, y nos plantean que esto está vinculado al riesgo de hipercalemia, y el riesgo de hipercalemia sabemos que está detrás de muerte súbita. No estamos hablando de un evento menor, ¿de acuerdo? Así que nos plantean en ese contexto que intentemos dividir a los pacientes en cuanto al potasio en tercilos, cuartilos, quintilos, como ustedes quieran, pero los que tienen un potasio que podríamos considerar razonable, nos plantean continúe y optimice dosis. El que tiene niveles altos para definir hipercalemia es no inicie, no progrese, no agregue y vea qué puede mejorar. Y en el medio, ¿sí?,
como hoy en día se interpreta la utilización de los receptores, receptores de mineralocorticoides no esteroides, utilícelos y module la dosis y controle periódicamente al paciente. ¿De acuerdo? Muy bien, en ese sentido, estos fármacos nos permiten mejoría del pronóstico, por lo cual no sería la mejor opción salir de la utilización de esos fármacos porque perderíamos el beneficio que ellos les generan. Esta es una serie de ensayos clínicos en nefrología, donde para quienes estén habituados a ver las famosas curvas de sobrevida actuarial de Kaplan y Meyer, estas son las de riesgo acumulado, que serían el espejo. Las de sobrevida actuarial empiezan alto, en sobrevida 100%, y conforme pasa el tiempo van bajando, sobrevida actuarial. Acá es riesgo acumulado, conforme pasa el tiempo va subiendo. Es lo mismo, pero visto en espejo. Pero si lo miramos así, siempre hay una droga de tratamiento, la hipótesis alternativa, y una droga de control, la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Y uno se fija el valor de P de la diferencia por un test de hipótesis. Y con ese test de hipótesis ven si la diferencia de las curvas es estadísticamente significativa o no. Y justo así, una curva de riesgo acumulado, fíjense que por debajo del grupo bueno, ¿sí? El de la droga, el que tiene menor riesgo, siempre hay un riesgo que no podemos bajar. El riesgo, ¿sí?, residual. Ese concepto deberíamos ponerlo, porque si nosotros no usamos fármacos con eficacia probada, el riesgo residual sube. Si nosotros usamos nuestros mejores tratamientos, el riesgo residual baja, pero fíjense que nunca baja a cero. ¿De acuerdo? Obviamente, con cada estrategia terapéutica, farmacológica, no farmacológica, intentamos que esto vaya al piso, pero honestamente sabemos que nunca va al piso. ¿De acuerdo? Muy bien. Así como en cardiología, sabemos que nuestra eficacia, por más que la propagandística esté muy bien puesta con los 4 fantásticos y la mar en coche, y no somos todo lo eficaces que debiéramos ser, en nefrología les pasa algo similar. ¿De acuerdo? Así que la implementación de terapias con probada eficacia para la mejoría del pronóstico en cuanto a endpoints duros y blandos tiene dificultades en su implementación en todas las especialidades, por más que nos pese. ¿Por qué es importante entonces tratar la hipercalemia? Si uno se fija en la población general, en la consulta, en la internación en clínica médica, la probabilidad de encontrarnos con un paciente que tenga hipercalemia es baja. Pero sin embargo, los pacientes con mayor potencial de mejoría al bloquear la hiperactivación neuroendocrina del sistema renina, angiotensina, aldosterona antidiurética, evidentemente aumenta. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca grave que reciben espironolactona en dosis altas para insuficiencia cardíaca, si hubiera un hepatólogo en la sala, de 50 miligramos de espiro, dice eso no son dosis altas, ellos usan hasta 400. ¿De acuerdo? Pero para insuficiencia cardíaca estas son las dosis más altas previstas en los ensayos clínicos. Fíjense que la tasa de hipercalemia alcanza el 50%, y si pensamos en pacientes con enfermedad renal avanzada que reciben inhibidores del sistema, y en particular si son diabéticos, eso puede llegar al 40-50%. Así que, en mundo real, la probabilidad de encontrarnos con hipercalemia y su riesgo asociado, muerte súbita, es realmente elevada, mucho más de lo que nosotros podemos encontrarnos a nivel de la población general. Ustedes saben que algunos sistemas de salud, al ser centralizados, eficaces, permiten poder tener datos que sean absolutamente fidedignos y que reflejen la realidad de ese sistema de salud. No es nuestro caso, pero muchas publicaciones de Canadá, de Dinamarca, de Suecia, aprovechando que ellos tienen un sistema centralizado, donde la farmacia comercial del barrio no existe y la administración de fármacos es en la farmacia del hospital, se le asigna la droga que le indicó su médico, su especialista, y por ahí la retiran y se puede tener un conteo de lo que utilizan. A partir de eso, esto es un ejemplo de una publicación canadiense, New England Journal of Medicine, revista sumamente prestigiosa, que fue la misma en la que se presentó el estudio RALES. El estudio RALES se presentó, se publicó en el año 1999 y
documentó, evaluó la eficacia y seguridad de la utilización de espironolactona en pacientes con insuficiencia cardíaca a partir de función sistólica deteriorada, fracción de eyección en ese estudio por debajo del 35%, y que se lo comparó con placebo en pacientes que recibían digital y IECAS, enalapril era la droga patrón. Y la droga demostró ser segura y eficaz para bajar hasta en un 30% la mortalidad global. Y el RALES demostró que el descenso de la mortalidad estaba vinculado a la muerte por todas las causas, a la muerte por insuficiencia cardíaca progresiva y a la muerte arrítmica. ¿De acuerdo? Y eso que es una droga que potencialmente puede generar hipercalemia. ¿De acuerdo? Fíjense cómo a partir de la publicación del ensayo RALES se dispara la indicación de espironolactona. A partir de la publicación del ensayo RALES se empieza a detectar en el hospital muchos más casos de hipercalemia. Y a partir de la publicación del ensayo RALES empieza a aumentar la tasa de casos vinculados a muerte en relación con hipercalemia. Pero uno podría mirar, incluso sin ir a ver los parámetros duros de muerte, reinternaciones por insuficiencia cardíaca. A partir de la publicación del estudio RALES, empieza el sistema de salud en Canadá a detectar una disminución de la tasa de reinternaciones por insuficiencia cardíaca. Son las dos caras de la moneda, los dos filos de la espada, como lo quieran llamar, pero es una droga eficaz y que tiene riesgo potencial. Hay que controlarla, hay que pensar en el beneficio y en el riesgo que conlleva su uso. Es decir, que bloquear el sistema y los efectos de la activación neuroendocrina en pacientes con diabetes, con enfermedad renal avanzada, con insuficiencia cardíaca, tiene beneficios potenciales, pero tiene limitantes para su uso. Algunos son racionales, tienen que ver con el desarrollo de empeoramiento de la función renal, worsening renal function. ¿Sí? Otros tienen que ver con la hipotensión arterial. Podremos descartar hipovolemia, podremos racionalizar el uso de vasodilatadores, etc. Tengan en cuenta que en este capítulo tenemos que meter descartar hipovolemia, porque por ahí venía con ISGLT2 y no tiene adecuada precarga para poder tolerar la dosis de vasodilatadores, y que nosotros vamos a empezar a hurgar un poquito más el desarrollo de hipercalemia. Estas tres son las principales causas que limitan la utilización de fármacos con probada eficacia para disminuir eventos blandos y duros en la enfermedad renal avanzada, en la insuficiencia cardíaca y en la diabetes mellitus. Y siempre, tanto con respecto al riesgo de progresión de la enfermedad renal como a la ocurrencia de eventos vinculados a hipercalemia, vamos a ver una curva en U. ¿De acuerdo? Curva en U a la izquierda vinculada a hipocalemia, ¿sí? Fíjense, hazard ratio para duplicación de la creatinina. Estamos hablando de tiempo al evento, regresión de Cox, hazard ratio. O estamos viendo un descenso del riesgo relativo ajustado, de vuelta, tanto por hipocalemia como por hipercalemia. ¿Sí? Y esto en relación con los valores de potasio que habíamos comentado. Y se ha evaluado en una serie de ensayos que no es inocua el descenso de dosis o la discontinuación de los bloqueantes del sistema. Si el beneficio potencial es tan grande, no administrárselo a los pacientes o disminuir las dosis conlleva un aumento del riesgo. Y eso está perfectamente medido. ¿Cuánto aumenta el riesgo de eventos, MACE o MAKE, para la discontinuación, e incluso la reducción de dosis también tiene riesgo de aumento de la tasa de eventos según como la veamos? Y no es tan sencillo decir yo se lo suspendo pero después se lo subo. En distintos ensayos se vio que 3/4 partes de los pacientes a los cuales se les suspenden fármacos que inhiben el sistema renina, angiotensina, aldosterona, en el transcurso del próximo año no recomenzarán los fármacos por distintos motivos, y que eso conlleva un aumento, una disminución
de la sobrevida, tanto en la enfermedad renal como cardíaca. Así que es un dato importante. Una vez que alguien lo suspende, por motivos múltiples, si quieren que incluyan el riesgo médico legal, no es tan fácil volver a implementarlo. ¿Cuánto se aumenta del riesgo medido por hazard ratio medido en tiempo al evento? Casi se cuadruplica en la enfermedad renal y casi se triplica en la insuficiencia cardíaca. Así que, de vuelta, son fármacos con eficacia probada. No administrarlos, retirarlos o bajar la dosis implica llevar al paciente a un escalón superior de riesgo, de lo cual, si esto está vinculado al manejo del potasio, tendremos que discutir qué estrategias ponemos en juego para poder aprovechar el beneficio que estos fármacos implican. Fíjense que no solo esto está involucrado en los endpoints duros, muerte, sino que también se ve con un gradiente creciente, siempre más en los grupos que tienen mayor calemia, en cuanto a las visitas ambulatorias, hospitalizaciones, y esto podríamos pensar lo que implica el criterio de recursos del sistema. Todos vivimos cotidianamente el despiole que es conseguir una cama, en clínica, en terapia, en unidad coronaria, el lío que tenemos para derivar a los pacientes, etcétera, etcétera. Y si nosotros conseguimos condiciones que impliquen mantener a los pacientes fuera del hospital, con lo que implica para el costo del sistema de salud, esto realmente genera una mejoría a múltiples niveles. Ustedes saben que el año pasado se publicó que el costo en los Estados Unidos de los pacientes con insuficiencia cardíaca anualizado fue 38.000 millones de dólares. La mayor parte, lejos, estuvo vinculado a la internación. Es decir, que el uso de fármacos, las consultas y los estudios por ambulatorio representan una mínima porción del presupuesto en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca. Y tiene lógica. Pensemos en el medio público, en el medio privado, cuánto sale un día de área crítica. ¿Cuánto es el riesgo de nuestro paciente de adquirir una flebitis, caerse, trauma de cráneo? ¿De acuerdo? Implica realmente todo el problema para la familia, poder conseguir que todo eso se lleve en un corto plazo. Realmente sabemos que suele ser una odisea para todos nosotros en forma cotidiana. ¿Sí? Entonces, los costos aumentan. Pero aumentan mucho, esto no está expresado en pesos, como todos sospecharán. Está expresado en dólares. Fíjense, aumenta en forma significativa las consultas a emergencias, la tasa de reinternaciones, aumenta la duración de cada internación y aumenta el consumo de visita ambulatoria, con lo que implica conseguir un turno en un consultorio de una especialidad. ¿De acuerdo? Así que son datos como para que tengamos en cuenta. Muy bien. Siempre pensamos hasta acá que los nefrólogos con la diálisis esto lo tenían totalmente arreglado. Y es probable que no sea tan así. Una primera discusión es cuál es el nivel de calemia ideal. Y yo respondería una pregunta con otra pregunta. ¿En qué contexto? Fíjense que esto está referido a pacientes con hemodiálisis. No hay mucha referencia de diálisis peritoneal, que ustedes saben que en nuestro medio viene creciendo de forma significativa, lo cual es una mejoría no solo para el sistema de salud, sino para la independencia de los pacientes. Pero cuando nos referimos a calemia ideal, ¿estamos hablando prediálisis, intradiálisis o posdiálisis inmediato? Estamos hablando del prediálisis, del intervalo corto o del intervalo largo. Para los no nefrólogos, llamamos intervalo corto en un paciente que dializa lunes, miércoles y viernes, entre lunes y miércoles, entre miércoles y viernes. Intervalo largo es entre viernes y lunes. No solo en cuanto a volumen, en cuanto a urea, en cuanto a ácido, en cuanto a potasio. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta también que la muerte en relación con diálisis, todo lo que es prediálisis está vinculado a hipercalemia. Y todo lo que es posdiálisis inmediato está vinculado a hipocalemia / hipomagnesemia. La discusión del catión magnesio
en el paciente en diálisis, la composición del dializado. Es un capítulo no cerrado, abierto a la discusión, sino fíjense los niveles de magnesio que tienen nuestros pacientes que dializan, que uno esperaría que fueran altos, y no, todo lo contrario, son muy bajos. ¿Sí? Muy bien, en estos pacientes también el riesgo de muerte, ¿sí?, según el nivel de potasio, tiene un comportamiento en U. ¿Sí? Y habitualmente lo que uno ve es que el riesgo de hipercalemia está vinculado al prediálisis o al inicio de la diálisis, y el riesgo de muerte vinculado al posdiálisis inmediato, que es cuando los pacientes tienen los menores niveles de calemia. Un dato importante es que cuanto mayor es la calemia, mayor es el riesgo de muerte. Ahora, mirando todos estos datos, nos resulta obvio, ¿de acuerdo? Pero también aumenta la probabilidad y el riesgo de visitas al sector de emergencia. Y también, una cosa que está muy estudiada, que el riesgo del intervalo largo comparado con el intervalo corto es mayor, más que lo duplica, ¿de acuerdo? Y esto nos resulta absolutamente lógico. A más tiempo de estar fuera de diálisis, en diálisis intermitente, es mayor la probabilidad del desarrollo de hipercalemia, porque no tenemos por qué discontinuar fármacos que inhiban el sistema en un paciente que recibe hemodiálisis. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo de muerte súbita está entre 2 y 3 veces por arriba de los pacientes que no tienen hipercalemia. ¿De acuerdo? Y esto es fundamentalmente prediálisis. Muy bien. Tenemos que pensar y seguir pensando en la hipercalemia como un evento agudo. Todos nos hemos formado, y quienes se están formando seguramente están recibiendo el mismo tipo de información de la hipercalemia, el electro y los fármacos para el manejo de la hipercalemia. ¿De acuerdo? Todos sabemos, quienes están en formación, deben haber escuchado del quinteto de electrolitos, ¿sí?, una serie de publicaciones de finales de la década de los 90, 98, 99 en el Lancet. Se pueden bajar en forma gratuita, que cada uno está vinculado a un trastorno hidroelectrolítico. ¿De acuerdo? Y son los que se replican habitualmente en las guías cardio, en las guías de endocrino, en las guías de nefro, en las guías de terapia intensiva. ¿Sí? Y bueno, hemos aprendido que con potasio por arriba de 6 o cambios del electrocardiograma, nuestra primera droga es calcio, gluconato, cloruro de calcio, estabilizamos la membrana, disminuimos el riesgo de arritmias. Seguimos con solución polarizante, agonistas beta 2 y posteriormente podemos utilizar diuréticos, dializar al paciente y utilizar bicarbonato de sodio. Sin embargo, todo ese desarrollo está vinculado a la emergencia, pero tenemos muy poco desarrollo sobre si esto fuera una partida de ajedrez, la jugada siguiente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa después de corregir todo eso? No está tan bien planificado en todas esas estrategias. Entonces, claro, ¿sí? Detectamos la hipercalemia, la tratamos, perfecto. Y después, todo lo que nosotros tenemos a la derecha no está planteado y tampoco está chequeado en ensayos clínicos. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que más allá de ajustar el tratamiento, que significaba históricamente bajar dosis o eliminarlos, estamos viendo que no sería tan buena esa estrategia. Podríamos utilizar diuréticos y podríamos utilizar quelantes. Y los quelantes clásicos han sido las resinas de intercambio catiónico de sodio y de calcio. La de sodio en nuestro medio hace años que no la tenemos disponible, la de calcio sí, pero nosotros tenemos en cuenta que no tienen ensayos clínicos que hayan evaluado su eficacia y seguridad. Entonces, más allá del concepto de la hipercalemia aguda, es probable que tengamos que pensar a la hipercalemia como eventos de hipercalemia, como algo más crónico y recurrente que eventos aislados. Quien desarrolló hipercalemia debe tener las condiciones para volver a hacerla, ¿de acuerdo? Y lo que se ve hoy en día es que no solo eso es real, sino que aparte el intervalo para la detección entre episodios cada vez es menor. Si mi paciente tenía baja reserva renal y mi paciente tenía indicación de inhibición del sistema
y se la sigo implementando, si yo sigo haciendo lo mismo, no puedo pretender obtener resultados diferentes. ¿De acuerdo? Así que esto absolutamente tiene lógica. Entonces, más allá de pensar la hipercalemia aguda, el concepto de pseudohipercalemia, que lo habíamos mencionado inicialmente, pacientes con niveles altos de potasio que no tienen correlato electrocardiográfico. ¿Y eso por qué se produce? Bueno, es relativamente sencillo. La muestra se toma 4 de la mañana, no se refrigera adecuadamente y al momento de procesarla, esa muestra tenía glucosa, glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se terminan consumiendo la glucosa y empiezan a hacer glucólisis anaeróbica. Y empiezan a generar, ¿qué? Acidosis láctica. Se producen protones, los protones ingresan a la célula, glóbulos blancos, glóbulos rojos, fragmentos celulares, glóbulos rojos, ¿y quién sale? El catión más importante para mantener la ley de electroneutralidad. Y si entran cargas positivas, protones, ¿quién sale? La carga positiva más frecuente de encontrarnos en intracelular, potasio, que estaba sostenida con un gradiente eléctrico transmembrana, ¿de acuerdo? Y ahora en el medio, ¿qué voy a tener? Potasio. ¿Y eso reflejaba lo que tenía el paciente? No, si son las 7:30 de la mañana, recién procesaron una muestra que no refrigeraron. La muestra claramente tenía 8.3 de potasio, pero el paciente tenía capaz que 3,8. ¿Sí? Y tenemos esa situación donde yo recibo 8 de potasio, miro el electro, no tiene una evidencia y no puedo no tratarlo, porque si ese paciente se muere, tengo no solo problemas con el paciente, sino problemas médico-legales, así que lo tengo que tratar. Entonces, no solo hipercalemia aguda, hipercalemia, pseudohipercalemia, sino que evidentemente tenemos que incorporar el concepto de hipercalemia crónica y recidivante. ¿De acuerdo? ¿Con qué herramientas contamos para el abordaje de la hipercalemia? Bueno, antes de responder eso, una pequeña estación para pensar homeostasis del potasio. La ingesta de potasio significa el principal ingreso del potasio. El principal reservorio es la célula, ¿de acuerdo? Y la excreción del potasio es entre el 90 y el 95% renal dependiente, 5 a 10% tubo digestivo dependiente. En la enfermedad renal crónica, nosotros sabemos que la excreción de potasio a nivel gastrointestinal se puede aumentar, pero tiene claramente un límite. ¿De acuerdo? Ese límite se lo intenta empujar con quelantes de potasio. Los clásicos, las resinas de intercambio catiónico, o los nuevos, patirómero, silicato de sodio y silicato. Muy bien. Hemos utilizado diuréticos en este contexto, siguiendo una premisa correcta, pero no perfecta. Correcta en el sentido es, si yo doy un diurético, voy a obtener mayor caliuresis, eliminación renal de potasio. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto, pero necesito tener una cierta reserva renal. Necesito, por otro lado, tener en cuenta que los diuréticos pueden generar una serie de efectos adversos. El uso crónico de diuréticos no está exento de una multiplicidad de efectos adversos potenciales. Gota, hiperglucemia, incluso injuria renal. Si yo voy a dar diuréticos para eliminar potasio o calcio, que en algunos casos lo quiero hacer, necesito sostener una determinada volemia para que la eficacia del diurético se pueda sostener en el tiempo. Si no la hipovolemia me va a correr y me va a quitar eficacia el uso de diuréticos en ese contexto. ¿Sí? Y la expresión de volumen lo tengo que resolver. Así que, obviamente, es una opción, bajo ningún punto de vista fracasada, no es así, pero al mismo modo que los fármacos para el tratamiento de la hipercalemia aguda, que necesito respuesta en minutos, no han sido reemplazados en ese contexto, por más que pueda discutirse su eficacia relativa en algunos de los nuevos metaanálisis. Bueno, sabemos que la furosemida, agregada o no a tiazidas, tiene un riesgo potencial, incluyendo mayor disfunción renal, entre otros. Y por otro lado, la utilización de diuréticos de ASA tiene limitaciones vinculadas tanto a la farmacocinética como a la farmacodinámica. Algunas parecen relativamente sencillas de resolver. Resistencia a los diuréticos en pacientes con estados edematosos, que incluyen edema del tubo digestivo. Bueno, yo puedo sortear esa dificultad pasando transitoriamente el diurético a vía intravenosa. Entonces la fase de absorción la salté, entré directamente al torrente intravenoso. Pero tienen limitaciones en su farmacodinamia y en su farmacocinética.
El segundo aspecto para tener en cuenta, modular el potasio de la dieta. Y aquí la realidad no es tan concreta en este sentido. Tengan en cuenta que durante muchos años hemos insistido en los pacientes en los beneficios de una dieta saludable, mediterránea, que tenga determinado volumen de porciones de frutas y verduras a lo largo del día. Y que eso tenía, les decíamos, beneficios desde el punto de vista de la disminución de la velocidad de evolución de la enfermedad aterosclerótica a nivel coronario, cerebral, periférico. Ahora les vamos a venir a decir exactamente lo contrario y sabemos que esas dietas tienen un beneficio probado en la mejoría del pronóstico en una serie de condiciones. Si incluso lo pensamos en el paciente en diálisis, el paciente en diálisis, el foco nutricional siempre estuvo metido en el fósforo. Nunca potasio fue el gran foco de nefrólogos, nutricionistas, en este sentido. Y en cuanto al potasio, no hay gran diferencia en ese sentido, por lo cual tampoco generaríamos una diferencia esperable. Y por otro lado, nosotros necesitamos tener una alianza con los pacientes para que la dieta sea sustentable en el tiempo. Clínicos, cardiólogos, diabetólogos somos especialistas en los no. Los nefrólogos más en los sí y los nutricionistas en encontrar los sí como es sostenible en el tiempo. Pero si nosotros le decimos todos los no y le agregamos ahora restricciones con respecto al potasio, y la verdad que vamos a conseguir que la adherencia del paciente al problema dieta no se cumpla adecuadamente. Muy bien. Voy a ir a un dato estadístico como para que juguemos un poquito con esto. Siempre se pensó, conforme aumenta la ingesta de potasio, va a aumentar la calemia. Esto pensado como dos variables numéricas. Y esto es un gráfico de puntos, un scatterplot, un esquema de dispersión. Y lo que tengo acá es una línea de regresión donde en negrito tengo los valores esperados y en gris o en verde tengo lo que se llama el intervalo de confianza. Es decir, que voy a construir esta regresión para entender la relación entre ambas como una regresión lineal. ¿De acuerdo? Bueno, y ustedes lo recuerdan, una de las condiciones para que la regresión lineal pueda utilizarse y se cumplan sus supuestos es que no haya heterosedasticidad, que haya homosedasticidad. Bueno, y fíjense lo que ocurre con los intervalos de confianza. A medida que aumenta la ingesta, la dispersión es mayor. ¿Ven esta forma de embudo que tiene? Eso refleja la heterosedasticidad de este fenómeno. Significa que a mayor ingesta de potasio, sí hay una tendencia al aumento de la calemia, pero con dispersión, con heterosedasticidad, por lo cual el abordaje de estudio por una regresión lineal no es válido, porque uno de sus supuestos no se está cumpliendo. Algunos de ustedes podrían decir, sí, pero fíjate el valor de P. Esa correlación es estadísticamente significativa. Yo le respondería, sí, pero fíjate el coeficiente de correlación, es el 14. Nada. 14% solamente. No es que es 0.8, 0.9, 0.95, menos 0.95 en una curva decreciente. No, es nada. Es un valor de P significativo, pero que no tiene correlato clínico. Así que guarda si nosotros interpretamos con un pensamiento ya intentando buscar algún registro matemático de que a mayor ingesta, mayor calemia. No necesariamente es así y acabamos de destruir uno de los gráficos que pueden intentar explicarlo. La diálisis nos va a generar claramente un descenso de la calemia a lo largo del procedimiento, pero terminó el procedimiento. En la etapa postdialítica inicial, el potasio empieza a subir nuevamente. Así que diálisis intermitente tiene en cuanto al manejo del potasio un problema fásico. Alto potasio al principio, bajo después, pero después empieza a ganar nuevamente. En diálisis peritoneal es un poquito distinto, sí, pero convengamos que en la Argentina diálisis sigue siendo mayoritariamente hemodiálisis. Contamos entonces con una serie de sustancias, ¿sí? Una serie de preparados farmacológicos que nos permitirían tratar la hipercalemia en forma crónica y recurrente. A la izquierda, los dos que hemos utilizado en forma tradicional, resinas de intercambio catiónico de calcio o de sodio. La de sodio, como decía, hace años que no está disponible en nuestro medio, y a la derecha los nuevos quelantes o captores de potasio
¿sí? Como patirómero y ciclosilicato de zirconio. Si uno se plantea una visión crítica desde la medicina basada en la evidencia en cuanto a la utilización de las resinas tradicionales, se va a encontrar con un primer problema difícil de resolver. No existen ensayos clínicos que hayan validado su eficacia y seguridad en el uso crónico. No hay ensayos multicéntricos, no tenemos estudios de proporciones que nos validen la eficacia y seguridad de su uso. Solamente son ensayos pequeños, en cortos periodos de tiempo, y sabemos que hay publicaciones que nos muestran que en el long run, en el uso crónico, puede traer complicaciones desde el punto de vista gastrointestinales, porque pareciera ser que no son fármacos diseñados para dar una respuesta sólida y sostenible en el largo plazo. ¿De acuerdo? Así que en base a eso se han diseñado hasta el momento dos compuestos que nos permiten quilar el potasio del tubo digestivo con distinta eficacia y con distintas características. Uno es el patirómero, que es no selectivo, intercambia el potasio por calcio y también por magnesio. Tiene un inicio de acción que no es tan rápido. Lo agudo se trata con drogas de agudo, pero estoy obligado a jugar al ajedrez y pensar las 5 jugadas siguientes. ¿De acuerdo? Y que solamente actúa a nivel del colon distal y que puede tener una serie de efectos adversos potenciales. Mientras hay otro, que es el ciclosilicato de sodio y zirconio, que es altamente selectivo, ahora vamos a ver por qué, que captura iones potasio y los cambia por protón y por amonio. O sea que eso que nos dicen los nefrólogos, que la enfermedad renal crónica avanzada es mejor que tengan más de 22 de bicarbonato, para lo cual habitualmente le damos bicarbonato, que tiene alta carga de sodio, ¿sí? Entonces no siempre termina siendo muy fisiopatológico, y que tiene como efecto adverso, en la medida que intercambia por protón y una pequeña ingreso de sodio se puede verificar, edema en una tasa que está entre el 5 y el 6%. Por lo cual, pareciera ser que no tiene efectos adversos relevantes. ¿De acuerdo? Entonces, de esta resina en particular, que tiene algunas propiedades interesantes, vamos a ver algunos datos más. Se trata de una molécula pequeña que tiene especificidad, selectividad para la captura del potasio a nivel de todo el tubo digestivo, no solo colon, como ocurre con el patirómero, todo el tubo digestivo, que lo intercambia por protón y por sodio y también por amonio, y que en un porcentaje importante de pacientes ya empieza a tener efectos en una hora, normalizando la calemia. ¿Significa que la puedo usar en la emergencia? No, no puedo usarla en la emergencia porque no actúa en minutos. Cuando yo tengo que actuar en la urgencia, tengo que actuar con fármacos intravenosos que actúen en la urgencia. Calcio, solución polarizante, bicarbonato y los agonistas beta 2, que en nuestro medio solo tenemos disponible por vía inhalada, pero que en algunos países hay también albuterol por vía intravenosa. ¿De acuerdo? Y no tiene absorción sistémica y tiene una amplia selectividad. ¿Sí? Es una molécula de bajo peso molecular que no impacta en el metabolismo del calcio y del magnesio. ¿De acuerdo? Y que por otro lado, su uso está sustentado en una serie de ensayos clínicos que han evaluado su eficacia en fase 2 y 3 a corto plazo, en fase 3 y 3 extendida en largo plazo, y que también disponemos información en pacientes que dializan. Esto es una tabla que la van a ver de lejos y que llena de numeritos, pero básicamente quiere demostrar que en las distintas dosis y en placebo que se utilizaron en los distintos ensayos clínicos, los pacientes tenían un perfil etario de distribución por género, de asociación con enfermedad renal, diabetes e insuficiencia cardíaca, absolutamente comparable a lo que nosotros vemos en nuestra práctica cotidiana. Y eso obviamente es útil. En los ensayos clínicos que se probó eficacia y seguridad del ciclosilicato de zirconio, este fue eficaz, tuvo una respuesta que fue rápida, repito, no equiparable a ser utilizado en la emergencia,
y que con respecto al grupo placebo tuvo un descenso del potasio que fue sostenido y que fue bastante similar en los distintos rangos de dosis y que se mantuvo una calemia dentro del rango normal y que solamente se elevó cuando se suspendió el fármaco porque habían terminado los ensayos clínicos. ¿De acuerdo? Fíjense que entonces, si lo miramos mejor, la mediana del tiempo a la respuesta medida como un potasio dentro del rango normal, 3.5 a 5, ¿sí? Esto ocurrió en una mediana de 2.2 horas. Y que mientras se administró el fármaco, las distintas dosis obtuvieron un nivel de potasio que se mantuvo dentro del rango normal. Y esto encima se pudo documentar que ocurrió en las distintas patologías en las que nosotros tenemos que bloquear la hiperactivación neuroendocrina con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y que encima, si uno hacía vista, una lupa sobre el comportamiento del bicarbonato, aumentaba en todos los pacientes en un nivel dependiente de la dosis y que bajaba incluso en los pacientes que habían recibido el grupo de placebo. Así que controla los niveles de potasio, mejora los niveles de bicarbonato sin que administremos bicarbonato, y eso evidentemente tiene un plus en el enfermo con enfermedad renal crónica. Y que incluso en los pacientes con las hipercalemias más severas, por arriba de 6, que obviamente son las que van a tener cambios del electrocardiograma, tiene un tiempo a obtener un potasio por debajo de 6, que es inferior todavía, y que dentro de la hora, esas pacientes ya tienen un potasio por debajo de 6, es decir, a lo que yo me refería antes, a la jugada de ajedrez después de hacer el tratamiento del hiperagudo. Lo hiperagudo se trata con lo que ya conocemos, pero inmediatamente lo implementamos, ya tenemos que andar pensando cómo vamos a seguir luego. ¿De acuerdo? Y eso no solo que fue eficaz, sino que aparte permitió sostener, y en algunos casos aumentar, los niveles de las dosis de los fármacos que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona con probada eficacia para la mejoría del endpoint blando y endpoint duro. ¿De acuerdo? Demostró aparte ser eficaz en los pacientes que dializan. ¿De acuerdo? Y eso significó una disminución de la tasa de eventos, no solo desde el punto de vista del riesgo de muerte, sino sosteniendo el potasio a lo largo de la sesión de diálisis con la estrategia de administrarlo en los pacientes que hemodializan los días que no dializan. Con eso disminuye el riesgo del desarrollo de hipocalemia. ¿De acuerdo? Entonces, en un grupo donde no teníamos prácticamente información de cómo se iba a comportar el potasio, empezamos a tenerla, y fue un estudio positivo que nos mostró buena tolerancia, baja tasa de efectos adversos leves, ¿sí? Y que los más importantes, no graves, fueron los trastornos gastrointestinales y el desarrollo de hipocalemia, que se puede modular administrando los días que no dializa, disminuyendo dosis o espaciando en más todavía su administración. Decimos entonces, para ir terminando, que son fármacos seguros. Si a esto le sumamos los pacientes que ingresaron al estudio REALIZE-K, son cerca de 2.500 pacientes en los cuales ha mostrado ser eficaz y segura la administración de ciclosilicato de zirconio. La presencia de efectos adversos vinculados a la sobrecarga hídrica por la pequeña absorción de sodio que tiene es baja y ocurre en menos del 6% de pacientes. Y en la medida que se puede disminuir la dosis o disminuir su interrupción, el riesgo de hipocalemia, recuerden la rama izquierda del riesgo, ¿sí?, se minimiza y se elimina. No afecta las concentraciones de calcio ni de magnesio, no se absorbe, no se metaboliza, actúa a lo largo de todo el tubo digestivo, no todas las resinas lo hacen, y en la medida que puede aumentar transitoriamente el pH gástrico, hay que separarlo 2 horas antes y 2 horas después de las comidas para absorción de fármacos y nutrientes. ¿De acuerdo? Tiene una pequeña absorción de sodio, eso es cierto, pero mucho menor de lo que tiene el bicarbonato a dosis equipotentes,
e infinitamente menor de lo que tenían las resinas de intercambio catiónico basadas en sodio. ¿Sí? En pacientes que dializan no hay dificultades en mantener el peso a lo largo del periodo interdialítico y repetimos, los efectos adversos no son serios y ocurren en una tasa baja, lo cual permite la administración de estos fármacos en forma segura. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dicen las guías de manejo? Bueno, las guías de manejo, revisamos nuevamente, utilice bloqueantes del sistema porque tienen beneficios probados, monitorice la calemia porque está en riesgo, si la tiene, trátela porque podría ayudar a que usted pueda seguir utilizando los bloqueantes del sistema y solo si le falló todo el armamentario que le planteamos, recién baje la dosis o disminúyalos. Separe a los pacientes en los que mantienen bien el potasio y la creatinina, de los que aumenta la calemia y o aumenta la creatinina, y tiene una serie de estrategias que las habíamos revisado. Las distintas guías, vemos cardio, tanto la guía cardio de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología, como de la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Americana del Corazón, la Sociedad Española de Cardiología, todos plantean los beneficios de los 4 fantásticos, 2 de los cuales tienen riesgo del desarrollo de hipercalemia y abre la puerta para mantener su uso con la utilización de las nuevas resinas. ¿De acuerdo? Ustedes saben que hemos discutido, nefrólogos, cardiólogos, durante años en cuanto a un montón de estrategias y hoy en día, si uno espera a la salida de un consultorio de nefro o de insuficiencia cardíaca, se va a dar cuenta que las diferencias en las prescripciones son mínimas. Es decir, utilizamos el mismo tipo de fármacos, estamos sometidos al mismo tipo de riesgos. Y cuando uno hace un consenso con criterios estadísticos, hoy en día ya tenemos una correlación en las conductas que supera el 70%. ¿De acuerdo? Distintas sociedades con respecto al potasio nos plantean las distintas opciones que fuimos evaluando a lo largo de la charla. Evitar suplementos, reinterrogar al paciente para hacer un abordaje nutricional más adecuado, poner puntos de corte en los cuales no comenzar o agregar o subir las dosis de drogas, considerar el uso de quelantes y en qué pacientes uno debiera suspender los fármacos o bajar las dosis si todas las otras opciones fracasaron. Los españoles han desarrollado una serie de guías en forma conjunta, la Sociedad de Medicina Interna, de Terapia Intensiva, de Cardiología, de Nefro, de Endocrino, y han planteado, por un lado, reconocer el problema que implica la hipercalemia con el uso de bloqueantes del sistema. Segundo, reconocer el potencial beneficio en bajar hasta en 1 punto la calemia con el agregado de inhibidores SGLT2 si no estaban dentro de lo prescrito. Del uso de los nuevos quelantes y piensan en la opción del tratamiento crónico y tienen publicaciones y en distintas universidades y hospitales de comunidad a lo largo de España se ha planteado la utilización de ciclosilicato de zirconio administrado al paciente para mantenerlo fuera del hospital, conscientes de la limitación de los recursos y de lo importante de mantener fuera el hospital. Te administran ciclosilicato de zirconio, verifican la normalización de la calemia, lo citan a las 24 horas para hacer un nuevo ionograma y posteriormente, bajo criterios de seguridad, administrándole en el hospital al paciente las dosis de ciclosilicato de zirconio, lo mantienen fuera del hospital y se aseguran una consulta con su diabetólogo, con su cardiólogo o con su nefrólogo, evitando la internación, sabiendo que la internación concentra el costo en cuanto a los pacientes. En cuanto a la dieta, bueno, realmente quitar el beneficio de las dietas ricas en potasio vinculados a la cantidad de porciones de frutas y verduras, sabemos que no sería una buena opción, por lo cual debieran discutirse estrategias para mejorarlo y en tren de buscar conclusiones, y ya ir terminando la charla, repensemos algunos aspectos. Uno, la hipercalemia es un problema clínico potencial concreto en pacientes con complicaciones cardiorrenales. Las guías han evolucionado
reconocen a la hipercalemia como un evento que no solo se produce en agudo, sino recurrente o crónico. La optimización del uso de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona obtiene beneficios para los pacientes, debe priorizarse y mantenerse, y por supuesto tenemos que optimizar el manejo eficaz de la hipercalemia en pacientes con diabetes, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal avanzada. Para eso reconocemos al ciclosilicato de sodio y circonio como una herramienta con eficacia y seguridad demostrada en ensayos clínicos. Nosotros tenemos datos que extienden la racionalidad de su uso a un año. Su manejo está recomendado por las guías de distintas sociedades en distintos países, y recuerden que el tratar la hipercalemia nos permite mantener o aumentar las dosis que tienen beneficios probados en el seguimiento de estos pacientes. Desde el punto de vista nutricional, tenemos siempre opción de mejorar. Es probable que el reinterrogatorio llevado a cabo por un nefrólogo perspicaz o por un buen nutricionista detecte que están comiendo ultraprocesados, ¿de acuerdo? Que están comiendo frutas que tienen mayor carga de potasio o vegetales con mayor carga de potasio, que se pueden modificar, que se pueden optimizar métodos de cocción para eliminar algo del potasio de la carga de la dieta. Es decir, hay beneficio potencial para mejorar el aspecto dieta claramente. Para terminar, dos diapositivas. Uno, cómo se administra ciclosilicato de circonio. Se administra en dos fases, una fase de ataque o de corrección y una fase de mantenimiento. La fase de ataque, durante 24 a 48 horas, los pacientes debieran recibir sobres de 10 gramos administrados 3 veces al día durante 24 a 48 horas, con la finalidad de normalizar la calemia. Una vez normalizada la calemia, la dosis de mantenimiento es de 5 a 10 gramos por día, con control de calemia, bicarbonato, función renal, sodio, control clínico, etc. Y para pacientes que dializan, la dosis recomendada es de un sobre de 5 o 10 gramos los días que no dializa. Lo que nosotros queremos es que llegue al intervalo interdialítico largo con un potasio ligeramente elevado o en el límite de la normalidad. Por último, el laboratorio dispone de un programa eficaz para facilitar el acceso a los pacientes al fármaco y, por otro lado, interactuar con los administradores de salud en el hospital y con los financiadores, y de esta forma hacer que lo que nosotros estuvimos viendo desde el punto de vista de modelo teórico acceda al mundo real, de lo cual todos sabemos las dificultades que tenemos cotidianamente. Dicho esto, muchas gracias. Bueno, me gustaría saber cuál es la realidad de ustedes, teniendo en cuenta que las guías siempre van detrás de lo que necesitamos. Un ejemplo de esto es, en mis servicios se internan más del 90% de las insuficiencias cardíacas de Fundación Novaloro. Por lo cual, si ustedes saben lo que pasa con pacientes con insuficiencia cardíaca, el síndrome cardiorrenal es una de las situaciones más frecuentes con las que tenemos que lidiar. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que en pacientes con resistencia a los diuréticos, la potencial necesidad de requerir ultrafiltración de rescate es una necesidad. Eso puede ocurrir por volumen, por uremia, por ácido y por potasio. Entonces, algo que no está hoy en día previsto en las guías, que es conseguir tiempo para ultrafiltrar a los pacientes. Cuando digo ultrafiltrar, es ultrafiltrar o dializar, porque en realidad es un combo en este contexto. Todos sabemos las dificultades de tener técnico, tener equipo, el horario del día en que esto ocurre, y esto es un dato del mundo real, ¿de acuerdo? Entonces, de forma creciente, la verdad que estamos asistiendo, no solo nosotros, sino colegas en otros centros, que nos comentan el uso del ciclosilicato de circonio como para modular la hipercalemia y poder hacer que
el paciente se dialice en tiempo y forma en un horario más razonable. Lo traduzco a mi servicio. 25 camas para aprender el sistema y que no puede estar a cargo de toma de decisiones con pacientes y dializar en agudo a un paciente con 25 camas no es lo mismo que al día siguiente que estamos todos y que las cosas se pueden hacer de forma más segura. ¿De acuerdo? Eso hoy en día no está plasmado. Y en la situación de trasplante hay un par de situaciones que distintos colegas de distintos centros también lo plantean. Nos pasa en muchas oportunidades operativo de trasplante renal asignado en un paciente que no dializó en las últimas 48 o 72 horas. Y el riñón ya está en el hospital. Si nosotros implementamos una sesión de diálisis, vamos a conseguir extender el tiempo de higiene fría y empeorar el pronóstico del paciente. Con lo cual, en muchos centros, en ese contexto se administra ciclosilicato de trasplanta y veamos el posoperatorio si tiene función inmediata del injerto o si con eso conseguimos llevarlo a diálisis en un contexto que sea un poquito más razonable y con menor riesgo para el trasplante o post-trasplante. Ustedes saben que post-trasplante renal existe el concepto de DGF, Delayed Graft Function, función retardada del injerto, que se define como la necesidad de implementar al menos una sesión de diálisis en los 7 días siguientes al trasplante. Se interpretó, la correlación clínica con esto fue si el paciente tuvo tan mala evolución que requirió diálisis post-trasplante, debe haber tenido necrosis tubular aguda, debe haber tenido exposición de antígenos, debe tener más riesgo de rechazo y seguimiento y va a tener menor sobrevida del injerto, con mayor probabilidad de ingreso a diálisis y necesidad de un circuito obviamente benéfico. ¿Sí? Si se administra ciclosilicato de circonio en pacientes que posdiálisis empiezan a tener hipercalemia, pero que tienen un manejo razonable del volumen, del ácido y de la uremia, y el aspecto problemático que era potasio lo podemos contener eficazmente, uno podría prolongar el tiempo hasta esa primera diálisis. Y en algunos pacientes permitir que el injerto empiece a funcionar y evite esa diálisis y la condición de DGF, de función retardada del injerto. Ahora, cambiaría el concepto del DGF, porque hoy en día DGF implica determinadas cosas. Pero si a DGF entraran solo lo que eran imprescindibles realizarlo y que fueran resistentes o refractarios, solo resina manejo del potasio, evidentemente DGF va a significar algo distinto y habrá que, cuando hagamos estudios retrospectivos, separarla, era pre-quelantes eficaces y era post-quelantes eficaces, que implicaría otra cosa hacerlo. En ese contexto, viendo cambios en las prácticas que son transversales a un montón de centros y que todavía no están incorporados a guías porque las guías son algo dinámico y que necesariamente va detrás del uso y costumbre. Esto con ensayos clínicos. No sé si ustedes tienen experiencia en el uso en emergencias, en la terapia, en unidad coronaria, en la sala general. Me gustaría un poquito conocer, esta semana tuvimos el contacto con distintos centros y la verdad que las realidades son totalmente heterogéneas en cada uno, así que me gustaría escucharlos a ustedes. Tenemos un poquito de problema. La verdad es que lo mismo que estaban diciendo vos, o sea, en la guardia, nosotros tenemos guardias excesivas, no tenemos guardias de 24 horas, y vos presentes acá 24 horas. Entonces, muchas veces nos llaman a cualquier hora de la noche, no tenemos un técnico, tenemos un técnico que vive en el profesional, quiere que esté trabajando, llegar a una sin urgencia, es difícil. Entonces, esto decíamos del técnico, del tiempo, de llegar, porque estamos con esa estrategia que no se tiene que pasar de memoria, en términos y a veces pasa. Acá tenemos la suerte que hay un tema disponible para todos, está disponible. Nosotros indicamos, de hecho, muchas veces el técnico paciente que se interna, porque es una
ustedes pacientes crónicos podrían decir, con ojos y pasa que el fin de semana hay una urgencia que puede llegar que pueden llegar a las mismas que bueno, se lo podemos indicar. Se lo podemos indicar que eso psicológicamente que está de acuerdo y se le indicamos. Que el periodo en este sentido no es lo privilegiado del periodo. Que bueno, todo eso puede hacer que el saber que va a tomar lo pueda explicar, que luego y para nosotros realmente es muy por esto de que no llegamos corriendo a los trenes, más allá de que por ir a la carretera íbamos a estar todo el pero al mismo tiempo ya estamos indicando lo mismo. O sea, prácticamente indicamos en el cuarto y en el hotel. Es una cosa loca. Probablemente diferentes información, uno de los problemas lo simplemente, pero la eficacia de la infusión de carbonato de calcio analizante no supera una hora. La eficacia del bicarbonato dura 1 hora. Y la eficacia de una nebulización con salbutamol dura tanto como la nebulización. Evidentemente tenemos que plantear los historiadores. En algunos estados, eso y porque y en ocasiones a ver, permanentemente se está absorbiendo potasio. Permanentemente. Y hay un metabolismo, ¿sí? Obviamente, que está funcionando con destrucción celular y con manejos de esa destrucción celular. Pero permanentemente se está absorbiendo potasio. Siempre tenemos algo en el tubo digestivo y estamos absorbiendo. Y estos son captores. No se absorben. Nada de su eficacia está vinculado a lo que ocurre tras absorción porque no se absorben. De hecho, los efectos adversos gastrointestinales tienen que ver con diarrea o constipación vinculada a la manipulación de la no absorción de una nueva sustancia en el tubo digestivo. Bien, recordad esto. Vos tenés una bomba sodio-potasio dependiente de ATP. Pero esa bomba está acoplada a otras. La probablemente más importante es protón-potasio. Entonces, si yo tengo un paciente con hipercalemia, acá hay una doble vía. Hipercalemia lleva acidosis metabólica. Y acidosis metabólica lleva a hipercalemia. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo una condición de hipercalemia, no voy a tener alcalosis metabólica. Voy a tener que dos variables y acidosis metabólica. Y esto se intercambia por protón. El protón sí lo saca del organismo, ¿de acuerdo? Perdón, y saca el protón y si no tengo protón, me quedó bicarbonato como parte de la corrección. Y como saco amonio también, estoy alcalinizando al paciente. Y al alcalinizar, potasio que tengo circulando va a estar ingresando a la célula. Estoy haciendo cambiar. Redistribuye, pero elimine, porque lo cambio por protón y por amonio. Y aparte que el concepto que el doctor también me empezó a charlar, que la eliminación de potasio que tiene el paciente, se cree que aumenta un 30% inclusive la eliminación, o sea, se convierte en eliminación intestinal. Comentan significativamente. Tengan en cuenta, hoy en día, dentro de la guía CADIGO, los pacientes con enfermedad renal por debajo de 22 no era algo que años atrás nos planteáramos, ahora. Eso hacemos que no esté tan ácido. ¿De acuerdo? Y con eso modulamos el mecanismo a nivel del chip celular de la bomba de protón-potasio. Entonces, esto lo intercambian por protón
y saca del organismo. La parte captura a nivel del tubo digestivo. Esa molécula, esa pelotita con lugares, tiene bajo peso molecular, pero es un colectivo que sube moléculas de potasio y se las lleva. Se elimina por tubo digestivo. Pero a su vez hay intercambio de los distintos estadios. Digamos, el compartimiento celular cambiará con el intersticial con el intravascular. Se genera un gradiente. Y aparte al cambiar las condiciones de pH y de concentración de bicarbonato, se generan condiciones para mayor eliminación y mayor ingreso a la célula de potasio al almidón. Y no sé si probablemente también contraindicación de tener. No tiene contraindicación. No tiene contraindicación. En la práctica cotidiana, las grandes reservas que tendría que tener, que obviamente son manipulables, riesgo de hipocalemia, que me pase por el otro lado, obviamente disminuyo dosis, hago un espaciamiento de la administración o del resto de las conductas. Lo segundo, con respecto a la explicación de edema, honestamente lo que uno ve son edemas leves y no ve edema agudo de pulmón vinculado a esto. Tampoco vemos edema agudo de pulmón vinculado al uso de bicarbonato. Tiene una carga de sodio infinitamente menor y el resto de los efectos adversos son absolutamente no graves. Contraindicación, a diferencia de patinómero, actúa en todo el tubo digestivo. O sea, ya desde el estómago está funcionando, cosa que el patinómero solo funciona en colon. Pero tiene un rango de eficacia que es mayor. ¿Sí? Patinómero, por otro lado, esto a la hora empieza a bajar el potasio por debajo de 6. Patinómero tenés 6-8 horas, no es una droga para usar tan en el subagudo. Bueno, muy bien.